Santiago. Y, Water on us, and we would get up, y teníamos que bañarnos, and we had to bathe, prepararnos prepare ourselves, y estar listos para ir a la iglesia. and be ready to go to church. Y lo que más recuerdo es que iba a la línea para la iglesia, And I remember we la would línea de los 9 niños. all be in one line, the line of the 9 children. Y si nos salíamos de la línea, cuidadito, And if we got out of line, you had to be careful, porque ella nos decía, ¿por qué se salió de la línea? because she would say, "Why did you get out of line?" Y cuando veníamos de regreso de la iglesia, And when we would come back from church, nos preguntaba, ¿qué aprendieron? she would ask us, "What did you learn? ¿Cuál fue el versículo de la Biblia que aprendieron? What was the verse that you learned in church?" Les dieron las joyas, había unos panfletos que se llamaban joyas, There was some pamphlets, they were called the jewels, y nos daban eso en la iglesia. and they would give us that in church. Y nos decía, después de que coman, a leerla y me dicen qué es lo que dice ahí. Once you finish eating, she would say, "You have to read it and come back and tell me what you read." Y le digo, hermano, teníamos que decir los versículos de memoria. And I would tell you, brother, that we had to tell her the verses by memory. Y como decía al principio, And as I would say in the beginning, para que aprendan, so that you could learn, siempre nos explicaba y decía, she would always explain to us and say, cuando ustedes crezcan, when you grow up, ustedes van a saber que todo esto que están aprendiendo es para su ayuda. you will know that all that you're learning is going to be for your own help. Pero la otra parte de Soy la América But on the other side of Soy la América, nos estaba corrigiendo en todo momento. she would always correct us every moment. Y ella tenía un cincho que tenía un nombre especial, no se lo puedo decir. She had a special belt in which it had its name, Y cuando decía, tráiganme el cinto, and when she would say, "Bring me this belt," cuidadito, be careful. porque así como dice el libro de Proverbios 29:15, Because just as Proverbs 29:15 says, la vara y la corrección dan sabiduría. "A rod and a reprimand imparts wisdom." Cuando no hacíamos los deberes de la escuela, When we didn't do our schoolwork, eso sí que no nos perdonaba. she would Nos empezaba a castigar y oiga, hermano, llorando teníamos que hacer las planes, los deberes, porque enséñanos de tal modo a contar nuestros días teach us to number our days, that we might gain a heart of wisdom. que traigamos al corazón sabiduría. That we may gain a heart of wisdom. Porque ella siempre decía, para que aprenda a vivir. Because she would always say, so that you can learn to live. Nos enseñó She a taught, vivir bajo el temor de Dios. she taught us to live under the fear of God.
Nos enseñó que el único camino She taught us that the only way es a través de Jesucristo. is through Jesus Christ. Proverbios 1:7 dice, Proverbs 1:7 says, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Y eso sí recuerdo, But I do remember this. nos teníamos que aprender los 10 mandamientos. We had to learn the 10 commandments. Y nos preguntaba él, ¿cuál es el primer mandamiento? And she would ask us, which is the Y el first segundo. commandment? And Y the el second tercero. one? And the third one? Y lo que no me gustaba cuando decía, ¿cuál es el número 8? And what I didn't like is when she would say, what is number 8? Yo me quedaba pensando, y si no, And contestaba. I would think and I would say, if I didn't answer, El famoso cincho venía. the famous belt would come. Pero de esa manera aprendimos la Biblia. But in this manner, we learned the Bible. Y aprendimos Juan 3:16. And we learned John 3:16. Creo que muchos lo sabemos aquí, ¿verdad? And many of us know it. Yo le quiero decir, lo aprendí desde pequeño. And I want to tell you, I learned it when I was a child. Nos enseñó también a respetar a los líderes. She taught us to respect our leaders. Nos enseñó a respetar a mamá y a papá, She taught us to respect our mother and our father. a respetar a los maestros de escuela dominical, respetar a los maestros de escuela dominical. Parece que las cosas como que cambiaron un poquito. It seemed like the things changed a little bit. El libro de Primera de Corintios capítulo 9 versículo 20 dice, The book of 1 Corinthians 9:20 says, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. to the Jews and became like a Jew to win the Jews. Lo que se estaba refiriendo el apóstol Pablo en cuanto a esto era Apostle Paul was referring to que a donde nosotros estuviéramos, to whatever we are. no lo dice específicamente, pero dice teníamos que hacer como los demás hacían. He doesn't say it specifically, but we had to do what they would do. Teníamos que actuar como actúan We had to act like they would los act. que vivían en esa región. However they lived in that region. Recuerdo esta frase de este sacerdote Ambrosio de Milán. I would remember the phrase of this priest, Ambrosio de Milán. Él fue el que dijo, cuando vayas a Roma, He was the one that said, when you go to Rome, vive como un romano. live like a Roman. Y ella, cuando estaba aquí en Estados Unidos, And when she was here in the United States, ella pagaba sus taxes. she would pay her taxes, Y siempre me decía, and she would always tell me, mira, hoy no me regresaron. look, they didn't give me any, I didn't receive No anything in hubo return. refund. There was no Tengo que refund. pagar. I have to pay. Y ella fue la que me motivó a hacer taxes. And she was the one who motivated me to do taxes. Porque me dijo, aprende a hacer taxes para que me regresen bastante a mí. And she was the one who said, learn how to do the taxes so that they can reimburse to me. También ella votaba. Usted sabe que en cada votación ella pedía su papeleta. And she would also vote. Every time there was a voting session, she would. Al final de su vida. It was a perfect time at the end of her life. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis 21:4, The Bible says in Revelation 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. He will wipe away every tear from their eyes. Y ya no habrá muerte, There will be no more death, ni más llanto, or mourning, ni clamor, or crying, ni dolor, or pain. porque todas las cosas primeras For the pasaron. old order of things has passed away. Siempre ella decía en sus últimos momentos de su vida, Every time in the last days of her life, she would always say, voy a ir a mi casa. I'm going to my house. Y sabe que yo no podía entender esas palabras que ella me decía. And do you know that I couldn't understand these words? Nosotros teníamos una reunión por Zoom. We had a meeting in Zoom, Y oraron por mí porque yo les comuniqué, me llamaron. and they would pray and I would communicate.
diciéndome que estaba en sus últimos momentos. that she was in her end times. Y nos fuimos. And we went. Me vine para San Francisco. And I came to San Francisco. Y cuando llegué, pues, And when I arrived, ella ya había pasado con el Señor. she had already passed away with the Lord. Y el hermano Santiago me llamó And the brother Santiago called me. y le dije que casi no podía entender lo que había pasado con mi hermana. And I told him I didn't understand what had happened with my sister. Porque siempre yo tenía eso, me voy a ir a mi casa. And I had that in my head, and I would say, she was going to our house. Yo me preguntaba, ¿a dónde? And I would ask myself, where? Pero mientras el hermano Huitrón me decía estas palabras, recordé While the brother Witron would say these words to me, I remember las palabras que el apóstol Juan escribe en el capítulo 14, versículos 1 al 3, que dicen: the words that are declared in John 14. No se turbe vuestro corazón. Do not let your hearts be troubled. ¿Creéis en Dios? You believe in God. Creed también en mí. Believe also in me. En la casa de mi padre My Father's house hay muchas moradas. has many rooms. Y si no fuera así, If that were not so, yo se lo hubiera dicho. would I have told you Voy pues that I am going a preparar un lugar para vosotros. there to prepare a place? I could understand all the things of the Spirit. La visitación que tuvo ella cuando le dijeron, está preparada tu casa. And the visitation that she had when they told her her house is prepared. Y la satisfacción que me dio a mí, And the satisfaction that I had que ella se fue a su casa. that she had gone to her house. Y ella está en su casa. And she is at her house. Si está en la casa, She's in the house. cuando Jesús dijo, me When, voy when Jesus said, I am leaving a preparar un lugar para vosotros. to prepare a place for you. En conclusión, In conclusion, yo quiero decir, I want to say, soy la América. Soy la América. Vivió el tiempo perfecto She lived the perfect time que fue designado para ella. that was assigned to her. A sus 90 años, 90 years ago, usó todos esos días sabiamente she used all those days wisely. y pudo disfrutarlo de la manera que Dios le permitió. And she enjoyed them the way God had allowed it to her. Y hoy, para concluir, puedo decir, And Estaba dando flashback me estaba recordando de cuando llegamos todos y viendo todos los niños que éramos 9 niños. and I was remembering when we were children, that we were 9 children. Y dormíamos en una como cama literal de 5 camas. We would- La mandaron a hacer específicamente para nosotros, 5 camas. We would sleep in beds that were specifically made for us, which were one on top of the other. Y estaba recordando a ella de que sí, era una leona para defender a todos nosotros. Ella no nos podían tocar. That she was like a lion when she would defend us, and that nobody could be able to touch us. Y yo observaba de que para darle de comer a todos se cocinaban de 4 a 5 libras de frijol. And I would observe how she would, when she was cooking that, she would cook 4 to 5 pounds of beans. Y una gran cacerolona de arroz que nos hacía, porque arroz y frijoles no faltaban en la casa. And she Comida would- nunca faltó. And she would always cook about a big pot of rice because the rice and beans were always there. Y yo siempre estaba mirando que éramos 9 niños y ella sola y teníamos una nani, la hermana Eligia. No sé si mi tío se acuerda de ella. And I would remember it was only her and there was 9 children which was with her, and we would have a nanny that was also helping. Y nos cuidó. And she loved. Ahorita le pregunta a mi tío Américo, ¿es su mamá? ¿Son sus hijos? Dijo tío Américo. He was thinking a little bit and he said, sí, ella no creció.
era mi mamá, porque ella nos creció. Gracias, tía. La voy a recordar siempre, con toda su dedicación. Y gracias por personas que están aquí y darle respeto a mi tía. Gracias. So we're going to move on to the bibliography, and that's going to be read by Reverend Coronado Amador. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. May God bless each and every one of you. Mi nombre es Conrado Amador. My name is Conrado Amador. Por la misericordia del Señor, soy pastor de la Iglesia Cristo de la Roca en San Francisco. By the mercy of God, I am a pastor. Jesus Christ is a rock. Y de parte de la Iglesia And on behalf of the church, Cristo de la Roca Cristo es la roca. y de mi amada esposa que no puede estar por motivos de enfermedad aquí, And on behalf of my beloved wife who could not be here because she was ill, queremos darle. time that she needed money Pasaba por ahí and she would go by y tenía dinero. and she had money. Ese es amor. That's love. Nació en El Salvador, Centroamérica. And she was born in El Salvador in Central America. El nombre de ella fue Zoila América Zúñiga Enríquez. Her name was Zoila America Zúñiga Enríquez. Sus padres ya fallecidos, Her parents had passed away, Manuel de Jesús Ángel Zúñiga which are Manuel de Jesús Ángel Zúñiga y Lucía Enríquez. and Lucia Enríquez. Ellos fueron los que la trajeron a este mundo They were the ones who brought her to this world el día 25 de septiembre de 1932. on September 25th, 1932. Su niñez fue llena de alegrías Her childhood was full of joy, y se gozó mucho con la llegada de sus hermanos y hermanas. and she greatly enjoyed the arrival of her brothers and sisters, En total 10. a total of 10. A medida que nacían, ya que ella fue la primera de la familia. As they were born, since she was the first of in the family. Mientras hoy la América disfrutaba de una vida normal, While Zoila America enjoyed a normal life, enfrentó la situación de la muerte de su padre, she faced the situation of her father's death, siendo de escasos 22 años de edad, being barely 22 years old, y su madre Lucía, que quedó viuda con 7 niños pequeños, and her mother Lucia, who was left as a widow with 7 small children. ella decidió asumir la responsabilidad de la hermana mayor, Decided to take the responsibility of the older sister, convirtiéndose en la mamá grande, becoming the big mom, porque ella fue la que corrigió, because she was the one who corrected, castigó. punished. Something that Zoila America always valued was a secular education. Como resultado, ella estudió varios cursos en el City College de San Francisco, As a result, she studied several courses at the City College of San Francisco en la calle Bartlett, on the Bartlett Street, recibiendo sus respectivos diplomas receiving her respective diplomas de inglés ESL, in English ESL, computación computing, y mecanografía. and typing. Su vida en Cristo Jesús. Her Christian life, Zoila América creció y vivió en un hogar cristiano, Zoila America grew up and lived in a Christian home. y desde la fundación del Centro Evangelístico de Asamblea de Dios en And- 1960, Since the founding of the Centro Evangelístico of the Assemblies of God in 1960 por el reverendo Juan Bueno, by Reverend Juan Bueno, ella fue miembro activo participando en el coro de la iglesia. she was an active member participating in the church choir.
Fue maestro de escuela dominical She was also part of the Sunday school y escuela bíblica de vacaciones. and vacation Bible school. Fue también ujier She was an usher y otros ministerios. and other ministries. La siguiente parte es sus hijos y otros eventos. Su hijo, y otros eventos. And the other part is her son and other events. A Soy la América le nació su único hijo, Carlos Ernesto Calleja Zúñiga. To Soy la America was born her for 30 years. Pero empezamos aquí en San Francisco But we started here in San Francisco por 17 años for 17 years. y de aquí a a Oakland, And from San Francisco to Oakland, donde Dios nos ha guardado, where God has kept us, nos ha escondido, has hidden us, nos ha prosperado, has prospered us, nos ha revolucionado, has revolutionized, nos ha inspirado. has inspired us. Dios ha hecho muchas cosas grandes. God has done many great things. Dios es bueno. God is good. Dios es bueno. God is good. Y lo único que Él desea And the only thing that He wants es hacernos bien. is to do good. Pero eso depende But that depends que nosotros le permitamos. that we allow it. Bueno, en esta hora In this hour, quiero compartir algo de la palabra I would like to share the y word, creo que estoy en el carril correcto. and I believe that I'm in the right trail. Amén. Dice Eclesiastés 7, 1 al 3. Ecclesiastes 7, 1 to 3. Mejor es la buena fama que el buen ungüento. A good name is better than a precious ointment, Y mejor el día de la muerte
que el día del nacimiento. And the day of death, then the day of one's birth. Ese día no es para cualquiera. That day is not just for anyone. Es para mujeres It's for men y hombres and women de este calibre. of this caliber. Mejor es ir a la casa de luto. Or Hay mucha alegría, ¿sí o no? there's much joy. Hay preparación. There's preparation. ¿Cuál va a ser el nombre? What's the name going to be? ¿Cómo se irá a mirar? How is he going to look? ¿Qué es lo que vamos a hacer? What are we going to do? Hay muchas cosas que involucran un nacimiento. There's many things that Los involve. padres se alegran, The fathers are los rejoicing. abuelos también. The grandparents are as well. O sea que hay muchos abrazos, muchas felicidades. There's many hugs and many congratulations. Pero la Biblia dice, But the Word of God eso says no es lo mejor. that's not the best. Lo mejor The best es la muerte. is death. Y hay un choque en nuestra mente. And there's a shock in our Porque en la heart. muerte hay tristeza, ¿sí o no? Because in death there is sadness. Hay dolor, There's pain. hay ausencia, There's absence. muchos pensamientos. Many thoughts. ¿Qué vamos a hacer? What are we going to ¿Cómo le do? vamos a hacer? How are we going to do this? Aún muchos dicen, And many even say, mejor yo me hubiera muerto, ¿sí o no? it should be better that I die. Otro dice, pero ¿por qué? And others say, well, why? Aún hay... Y desaparece. It's blemishing and it disappears. Así es la vida That's how life is delante de Dios. before God. Porque para Dios, Because for God, un día one day son 1000 años para nosotros. are 1,000 years for us. Y en la casa de luto And in the house of mourning es donde podemos reflexionar. is where we can reflect. Porque a veces Because sometimes caminamos muy acelerados. we walk fast. Y pensamos que el mundo es nuestro, ¿sí o no? And we believe that the Y world pensamos belongs en to us. comprar, And we think about buying. pensamos en vender, We think about selling. pensamos en viajar, We think about traveling. pensamos en tantas cosas. We think about so many things. Y Dios puede decir, And God could say, hasta aquí llegaste. well, this is your end. Tus planes Your plans, a la basura. they go to the garbage. ¿Por qué? Why? Porque Dios Because God es Dios. is God. Y en este lugar, And in this place, eso de tú it's where you y yo and I podemos reflexionar. can reflect. Porque te pregunto, Because I ask, ¿qué es la vida? what is life? Grandes sueños dirás, Great dreams, you could say. grandes alcances. Why did he come? Es muy típico en América. It's very ¿Por qué? traditional. Porque no sabemos ni entendemos Because we don't know and understand que tú y yo, that you and I, antes de tocar un vientre, before we touched the womb, fuimos aprobados por Dios. we were approved by God. Y una vez que Dios nos aprobó, And once God approved us, porque la palabra declara because the Word of God que declares tú y yo existíamos that you and I existed antes que el mundo fuese formado. before the world was formed. O sea que antes que tú veas lo que está hecho, So before you see what is around us, tú y yo you and I y los billones and the billions que han pasado por la tierra that have gone y around los the earth, billones and those billions que van a pasar, that will go ya existíamos. had already existed. Es interesante. It's very interesting. Y no solo eso, And not only that, sino que delante de Dios cumplíamos una misión. but before God we would fulfill a mission. Porque cuando Dios hace, porque esto es el todo For this is man's all. del hombre. Repito, I repeat, esto es el todo, for this is man's all. pero es de lo que el hombre carece. But this is what man lacks. Y por eso vemos lo que vemos. And that's why we see what we see.
y oímos lo que oímos. and we hear what we hear. Porque Dios Because God traerá will bring toda obra a juicio. every work into judgment. ¿Toda qué? Every what? Toda obra. Every work, Dios la traerá God will bring it a juicio. to judgment, Juntamente including con toda cosa encubierta every secret thing, o secreta or secret, o escondida, or hidden, sea buena whether good o sea mala. or evil. ¿Crees tú eso? Do you believe this? Pues crees tú que tus pensamientos y los míos Can you believe that your thoughts and my thoughts, Dios los escucha en voz alta? God hears them loudly? Y estoy hablando de pensamiento, no de palabras. And I'm speaking about thoughts, Porque escrito está because it is written en 2 de Corintios, in 2 Corinthians capítulo 5, verso 10. chapter 5, verse 10. Porque es necesario, Because it is necessary, esta es palabra de Dios, this is the word of God, que todos nosotros, that we must all comparezcamos ante el tribunal de Cristo. appear before the judgment seat of Christ. Escuche, Listen, no dice el tribunal de Jesús, it doesn't say the judgment seat of Jesus, porque Jesús because Jesus fue el que nació de un vientre. was the one who was born in a womb. Jesús Jesus fue el que fue crucificado. was the one who was crucified. Pero el Cristo But Christ es el ungido, is the anointed one. el que ahora es abogado That is decoro, a word that is decoro o gracia is a grace, a gift. que Dios le dio It was something that God gave her para cumplir la misión to fulfill the que mission ella cumplió. which she had. ¿Por qué? Why? Porque ella le creyó a Dios. Because she believed God. 90 años vivió. 90 years she 90 lived. años, 90. bendito sea Jesús. Blessed be God. Dios fue el que la guardó, God is the one who kept her. porque hasta el último día de su vida Because until the last day of her ella life, estaba cumpliendo una misión, she was fulfilling a aunque estaba mission. sentada en el hospital Even though she was in the mirando una hospital sitting, ventana. looking through the window, Pero lo que había en esta mujer, but what was in this woman, Dios lo depositó God deposited para cumplir una misión aquí en la tierra. to fulfill a mission here on Y así earth. hay millones de hombres y mujeres And to, at that way, many que no se pueden morir. millions of men and women that can't die. Mi madre tiene 98 años. My mom is 98 years old. Y Dios me ha enviado con misiones específicas. And God has sent me with a specific mission. Un día me dijo, quiero que vayas y prepares a tu mamá. And one day he said to me, I want you to go and prepare your mother. Usa la llave que te he dado. Use the key that I have Y given you. usa la vara que te he dado. And use the rod that I have given you. Explícame, Señor. Now explain to me, Sí, Lord. abre la puerta, Open the door, porque ella va a partir. because she's going to pass. Y con la llave And with this key, y con la vara, and with this rod, abre camino. I'm going to open the path. Fui, I went, me puse delante de ella, I stood before her, dice a mis hermanos, and I told my yo brothers, voy a hacer un trabajo, I need to do a job, porque mi madre se va. because my mother is going Pero no to sé cuándo. pass away, and I don't know Solo sé when. All I know que la puerta está abierta is that the door is y open, el camino también. and so is the way. Lo demás The rest depende en Dios. depends on God, Porque sé because I know que no es su cuerpo de ella, that it's only her es lo que body. está en ella It's not her body, but it's what's lo in que her cumple la body misión. that is going to fulfill the mission. Esto es Dios. This is God. Por eso dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho. That's why for each one to receive as according to what they have ¿Qué es lo que miramos or aquí? done. What do we see here? Aquí miramos el vehículo Here we see the vehicle en el cual abordó in which she
went. el espíritu. Y después de esto And after this, viene un juicio. the judgment. Por eso te pregunto, That's why I ask you. si la muerte viniera a ti ahora, So if death would come to you now, ¿estás listo? are you ready? Romanos 2:16 Romans 2:16. dice, en el día que Dios juzgará por Jesucristo In the day when God will judge by Jesus los Christ secretos de los hombres. the secrets of men. ¿Cuántos hombres y mujeres tienen secretitos? How many men and women have secrets Que nadie sabe. that nobody knows, Y es posible que nadie va a saber. and it's possible that nobody's going to know, Pero el Todopoderoso sí sabe. but the Almighty does know. Dios es grande. God is great. Dios es grande. God is great. Por eso yo creo That's why I believe que nuestra hermana Zoila that our sister Zoila, le aconteció well, como a Pablo. it happened as back Según de Paul. Timoteo 4, 7 y 8. 2 Timothy 4:8. Él dijo, He says, he peleado la buena batalla. I have fought the good fight. 2 Timothy 4, 7 to 8. He peleado la buena batalla. Dice la palabra de Dios The Word of God says, que así como Moisés just as Moses levantó la serpiente en el desierto, rose up the serpent in the desert, así es necesario that in that way it's que necessary el Hijo de Dios sea levantado that the Son of God be lifted up, para que todo aquel, so that all he, hombre o mujer, men or woman, anciano, elderly, joven youth, o niño, or child que crea en Él, who believes in him no se pierda. not be lost. Por eso en este día That's why in this day, es mejor estar best to be in the house of the morning. aquí, se reflexiona. Here we reflect. Y yo como ministro te pregunto, And I, as a minister, I ask you, ¿estás listo? are you ready? Cierra tus ojos. Close your eyes. Padre, te damos las gracias. Father, we thank you. Tu palabra es espíritu Your word is spirit